Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Filmoteca Villaverde, de nuevo en formato online. Hoy vamos a ver una película titulada El joven Ahmed. Es la última película dirigida por los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc Dardenne, dos directores belgas que sin duda alguna son referentes indiscutibles e imprescindibles del cine europeo desde de las últimas décadas. Los hermanos Dardenne comenzaron su carrera a finales de los años 80, pero fue a través de los años 90 y primera década de los 2000 cuando asentaron eh, su importancia, donde comenzaron a hacer sus películas más importantes de cara a ir creando espectadores e ir ganando premios en diferentes festivales. Y El joven Ahmed, como decía, es su última película y es una película además muy significativa dentro de su carrera en cuanto a cómo supone de alguna manera una vuelta a estas primeras películas que realizaron. Su cine se ha caracterizado siempre por una preocupación por representar problemas sociales y políticos de su país, de Bélgica, pero también buscar a través de estas representaciones concretas crear un mapa crítico sobre Europa, ¿no? Es decir, a partir de experiencias particulares e individuales, puesto que su cine normalmente rehuye lo grupal, de alguna manera, para centrarse en personajes o en familias, para a partir de ahí extraer consideraciones que se pueden hacer más generales, no solamente para de cariz social, sino también, como decía, a nivel nacional, no tiene por qué ser solo Bélgica de lo que ellos hablan, y a través de estos personajes ir construyendo, sobre todo en los 90 y en los 2000, una especie de crítica bajo toda esa idea de prosperidad y bienestar que estaba extendido en Europa y buscar las quiebras y grietas que había dentro de este bienestar. Resumiendo quizás demasiado y luego después de la película nos tenderemos un poco en el coloquio, los Dardenne plantearon un estilo muy particular que desde ciertos puntos de vista no era propio, era heredado de muchos aspectos, pero lo personalizaron tanto y supieron llevarlo tan a su terreno que crearon una especie de sello de Dardenne que ha sido imitado, bueno, pues a lo largo de estas décadas por muchísimos directores, mostrando por un lado una cosa positiva, y es que crearon esa escuela y que a través de esta forma visuales llegaban a problemas sociales y problematizaban muchas cuestiones, pero a su vez lograron que su propio estilo se convirtiese en una etiqueta que a lo mejor no les ha beneficiado. De hecho, ellos en el 2005 con El Niño crean un punto ya aparte y a partir de ahí luego digo, lo desarrollaremos un poco más. Eh, Buscan otro sentido a su cine, buscan actores más conocidos, juegan con géneros como el thriller, aunque sea de manera tangencial, en busca de alejarse un poco de la imagen que habían creado, sin negar nunca su propia forma de hacer cine, pero sí buscar otros caminos. Es un cine es visualmente muy austero, muy directo, a veces con toques semidocumentales, aunque en ningún momento intentan ser documentalistas. Sí quieren transmitir que su ficción es real, que su ficción es directa, que llegan a estos problemas de manera clara a través de este estilo, a veces cámara en mano, acercándose a los personajes, en otras ocasiones siguiéndolos por las calles para hacer una contextualización del espacio en el que se mueven y siempre teniendo a sus personajes de manera clara como centro de sus relatos. Con el joven Ahmed, de alguna manera, como decía, regresan a estas películas como Rosetta, El hijo, El niño o La promesa, estas primeras películas, mucho más austeras que las anteriores, las que siguieron al niño, como El silencio de Lorna o El niño de la bicicleta, por ejemplo, y hacen una película, como van a ver, muy concreta, muy sincrética, es una película no llega a hora y media, como verán, es una película muy corta, donde de nuevo les van a situar en la ciudad belga de Seyrennes, que es una de la ciudad predilecta de los hermanos Dardenne y que ellos usan como paisaje tanto real como abstracto para ubicar sus acciones. Y como su título indica, porque los títulos de los hermanos Dardenne suelen ser siempre muy directos, muy claros, ya indican algo de lo que van a ver,
aquí vamos a ver la historia del joven Ahmed. ¿Y quién es Ahmed? Pues Ahmed es un joven que se encuentra en esa edad tan compleja que pasa de la adolescencia, perdón, de la infancia a la adolescencia. Es un niño problemático que no sabe comunicarse con su familia, que apenas tiene amigos y cae dentro de las garras del islamismo radical. A partir de ahí, los Dardenne tocan un tema muy actual, pero además muy peliagudo, y de la manera en que ellos lo hacen es también muy complejo a la hora de acercarse a un niño, ¿no? Ellos siempre, pues como el hijo, el niño, Rosetta, la promesa, siempre les ha interesado la juventud, la infancia como base para ver en qué lugar está esa infancia, esa juventud dentro de los problemas. Aquí además, pues con Ahmed es mucho más complejo, sin desvelar demasiado de la trama, decir que en el joven Ahmed hay dos partes diferenciados, aunque no lo parezcan, porque pasa, de una parte a otra se pasa de manera muy rápida, donde veremos a dos Ahmed diferentes, más o menos. Eh, por unas circunstancias, la primera parte pasará a la segunda a otra, y a partir de ahí los Dardenne quieren hacer un retrato, primero individual sobre Ahmed, pero a su vez más general, más global, sobre cómo la inocencia y la juventud se pueden encontrar atrapadas ahora mismo en una sociedad deshumanizada, donde faltan recursos, tanto económicos como humanos, ambas cosas relacionadas, para combatir en este caso el extremismo islamista, pero que creo que es una película que se podría extraer de todo el tema islamista y pensar también en otro tema, otros tipos de extremismos políticos que también se están extendiendo por Europa y que se nutren de gente como Ahmed, en este caso Ahmed, pues a través de una cuestión religiosa, pero de otros jóvenes por otras cuestiones que no tienen que ver con la religión, pero que está conectada, ¿no? Con cierto desamparo, desarraigo, descreimiento y cierta falta de amparo a la hora de poder encontrar otras vías, como le sucederá, como verá Ahmed en esta película, que al fin y al cabo es una fábula sobre también el abandono de la infancia de una manera prematura hacia una madurez a la cual uno, este joven, no está preparado del todo. Con esto, pues, que disfruten del joven Ahmed y nos vemos después para hablar de algunas cuestiones importantes de la película. Muchas gracias. Hola de nuevo y bienvenidos de nuevo a este coloquio que vamos a hacer alrededor de la película El joven Ahmed, que esperemos que les haya gustado e interesado y bueno, pues vamos ahora a hablar un poco de algunos elementos relacionados con la película y con sus dos directores, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Vamos a recuperar un poco en líneas generales lo expuesto en la introducción y extendernos un poco más sobre lo que es la trayectoria de los hermanos Dardenne y dónde podríamos ubicar esta película, que por ahora es la última, por lo menos la última que se ha estrenado y es muy reciente. Los hermanos Dardenne comienzan su carrera a finales de los años 80, sobre todo en el cortometraje, y será a lo largo de la década de los 90 y hasta mediados de la siguiente, hasta el 2005 aproximadamente, donde ellos vayan conformando un grupo de películas que les situará en un lugar muy privilegiado dentro del cine autoral europeo y crearán de alguna manera una especie de escuela que, si bien ellos mismos toman el relevo de otros directores con un tipo de puesta en escena y de imagen muy particular, consiguen tomar esa herencia y traerla hacia su mirada muy personal y hacia crear su propio estilo, que a su vez dará paso a un sinfín de imitadores en todos los países, también en España, a través de un estilo que, como decimos al principio, pues es muy directo, a veces con cámara en mano, con reminiscencias en algunos momentos a formas documentales, aunque nunca intenten hacer documentales. Y todo esto a través de una idea muy clara, de unos preceptos estéticos y cinematográficos muy claros, de usar esta forma para transmitir unos problemas sociales o políticos particulares muy eh,
en cada película, digamos, un acercamiento diferente, pero siempre desde la individualidad de unos personajes o de unas familias que en muchos casos siempre han sido o niños o jóvenes, como es en el caso de que hemos visto el joven Ahmed. Durante esa época, los 90 y los 2000, una época sobre todo los 90, donde por los 2000 parecía que había un bienestar asentado en Europa, había una especie más de cierta calma que luego en 2008 se encargó de derribar. Los Dardenne buscan las grietas dentro de la sociedad, buscan las problemáticas que hay entre los jóvenes, esa Europa que se está, digamos, que ellos representan y que se está creando. Quizás conscientes en el año 2005 con El Niño de que su cine ha llegado a un punto de inflexión donde su propia estética y ética cinematográfica no se ha agotado, pero necesita una cierta revolución, una cierta transformación. Ruedan una película 3 años después, El silencio de Lorna, donde su realismo social, dialéctico, muy férreo en su construcción, daba paso a un cine donde, bueno, conjugaba con otros tipos de géneros como el thriller, el drama ya no tanto social, sino otro tipo de drama más humano, eh, y buscaban una amplitud de pues, una mayor expansión de su cine, a pesar de que bueno, pues su cine se había desde Rosetta y quizás La Promesa se había estrenado en cines de manera minoritaria, pero habían tenido una distribución más o menos en Europa generalizada. Así vienen 3 películas, como son El niño de la bicicleta, Dos días, una noche y La chica desconocida, donde los hermanos Dardenne, bueno, pues para empezar, por ejemplo, dejan de trabajar con actores semidesconocidos o totalmente desconocidos para respectivamente trabajar con Cécile de France, Marion Cotillard y Adèle Hanel, 3 actrices, perdón, más o menos conocidas, sobre todo Marion Cotillard, que incluso fue nominada al Oscar por esta película de los Dardenne, una cosa casi extraordinaria. También es verdad que Marion Cotillard pues, ya tenía un nombre y era conocida en Estados Unidos, pero bueno, digamos que los Dardenne, a través de estas 3 actrices, de estas 3 películas, siguen indagando en problemáticas sociales. De hecho, en la propia esta de Marion Cotillard, pues era como ella se tiene que enfrentar a tomar una decisión en una votación sindical. Bueno, La chica desconocida con Adèle Hanel, que a lo mejor recuerdan de Retrato de una mujer en llamas, interpreta a una doctora que se ve introducida en una problemática también social. Es decir, bueno, siguen con su idea de partir de un personaje a través del cual crear una problemática personal o individual que luego se extiende hacia conceptos mucho más generales y impronta más social, pero buscando, digamos, un cine no más comercial, pero sí por lo menos con un cierto mayor recorrido, siempre sin abandonar su propio territorio, su mirada y digamos, un poco la fórmula que ellos habían creado en su cine. Esto hace que el joven Ahmed, después de estas 3 películas, que además, bueno, pues sí, sí que no fueron grandes éxitos, pero tuvieron ciertas resonancias, ellos no han perdido nunca su lugar en el cine europeo, pero el joven Ahmed parece como una especie de retroceso, de regreso a su primera época. Como han visto, es una película de muy poca duración, aparentemente muy pequeña, muy sencilla, pero sin embargo, bueno, pues bueno, pues tiene una película muy compleja en cuanto a lo que va tramando. Decíamos al principio de la introducción que también regresan a la ciudad de Serein, en Bélgica, que es el espacio predilecto de su cine, que es un lugar que los Dardenne suelen trabajar de 2 maneras, como han visto. Es una manera, un sitio físico, es un paisaje, la ciudad donde esto sucede, eh, reconocible de alguna manera para posiblemente quien viva allí o conozca la ciudad, pero para el espectador ajeno no es una ciudad que tenga unos trazos identificables con un país, sino que es una ciudad europea muy común, que eso les vale a su vez a los Dardenne para crear una mirada más abstracta, más general de este paisaje donde puede conducir a esta historia a cualquier espectador se pueda sentir de alguna manera identificado con lo que está pasando, pueda pensar, sí, Ahmed es un personaje o es un chaval que vive en Bélgica, pero ¿por qué no podría ser de cualquier otra ciudad europea? Es decir, este universalismo que está en todo el cine de los Dardenne
lo encontramos también en el joven Ahmed, porque digamos, insisto, que ellos no tienen un interés de hablar de una problemática concreta de un país, o no siempre, pero sí extraer de esa individualidad, de esa historia singular, un discurso más amplio y crear una dialéctica que amplíe los contornos del espacio en el que se están desarrollando. No obstante, como paisaje habrán visto que Serencia aparece de alguna manera como un sitio que oprime, ¿no?, a Ahmed, ¿no? Cuando está por las calles, bueno, hay un sentimiento de que es un lugar en el que él, como extrapolación de su malestar interno, la ciudad parece como una ciudadela en la que él no encuentra ese lugar, ese espacio, ese lugar en el mundo. Y luego tiene un aspecto simbólico también los espacios en Dardenne, porque son los lugares donde se debaten los conflictos sociales, humanos y morales de sus historias, que tienen, por supuesto, en conjunto esos tres aspectos, una mirada política que con su propia ética cinematográfica y estética cinematográfica de los Dardenne, bueno, crean un conjunto donde ellos, a través de su estilo y a través de aquello que están mostrando, buscan que el espectador no solamente siga la historia, sino que también de alguna manera le interpela para que bueno, pues tome sus decisiones, dejando muchas veces, como en el joven Ahmed, las cosas un poco en el aire, ¿no? Que, con ese final epifánico no sabemos, podemos intuir por dónde va a ir la historia de Ahmed adulto o semiadulto, pero nos queda un poquito la duda. Centrándonos ya en Ahmed, que está interpretado por Idir Ben Adir, un chaval que debutaba en la película, habrán visto que hay como dos partes en el joven Ahmed. Una primera parte que va desde el comienzo hasta el momento en el que atenta contra la profesora, y habrán visto que esta primera parte es muy sincrética, muy esquemática, donde, bueno, pues con pequeñas pinceladas los Dardenne nos van mostrando la relación de Ahmed en el colegio, en casa, con su familia, en la mezquita, es decir, va mostrando un poco la cotidianidad de Ahmed, lo que le rodea, cómo él se siente. Es verdad que es todo muy apresurado, es quizás por la concreción que tiene de duración, el joven Ahmed nos puede parecer en muchos momentos una película muy apresurada, donde va muy rápido, que eso normalmente en el cine de los Dardenne no suele ocurrir, sus películas no suelen ser muy largas, pero sí es verdad que dilatan mucho más el tiempo. Aquí hay como una premura, un deseo de hacer la película rápido, como si fuese necesario terminar la historia rápido, no fuese a ser que se fuese a invalidar lo que se está contando. Entonces eso lleva a que esa primera parte sea todo muy rápido, un poco quizás desconcertante, ¿no? En cómo vamos conociendo a Ahmed. No nos dejan los Dardenne en ningún momento intimar con los personajes, sino que, bueno, pues son esos fogonazos que vamos viendo, pero que luego creo que esa rapidez, que además también ayuda para transmitir la propia convulsión interna del personaje, ese sentimiento de este chaval, quizás luego toma mayor sentido en la segunda parte, que sería ya cuando él entra en el centro de menores hasta el final. Como habrán visto, entre una parte y otra prácticamente no hay un nexo de unión. O sea, es decir, de repente vemos a Met en el centro de menores y es todo, ha sido todo muy rápido. No, los Dardenne no pierden, digamos, el tiempo en contarnos quién tomó la decisión, qué pasó, si hubo un juicio, tal como se le comunicó a la familia. No, a ellos les interesan mucho los hechos, y el hecho, una casualidad, ha pasado esto y Ahmed acaba en el centro de menores, pero empieza como una nueva película, como habrán visto, con un ritmo mucho más calmado, más diferente, donde ya sí parece que los Darden buscan más los matices, ¿no?, del personaje, una vez presentado en su circunstancia global y en el hecho que ha llevado a atentar contra la profesora debido a esta radicalización en la que se ha visto, sin realmente tener claro esa radicalización de dónde viene. En ambos casos, en ambas partes, es verdad que los directores continúan con su estilo didáctico, muy aséptico, pero de una limpieza formal muy amplia.
pero sí es verdad que aquí como que en esta segunda parte ya quieren que nosotros los espectadores bueno, pues sigamos al personaje de una manera diferente, eh, para llevarnos a ese final donde bueno, pues hay una cierta intriga de qué pasará, ¿no? Si finalmente podrá Ahmed llevar a cabo su, bueno, pues ya ha fracasado en un intento, si conseguirá finalmente terminar con su profesora. No obstante, lo curioso del joven Ahmed, cierto, decía que las tres anteriores películas de los Dardenne se habían basado de alguna manera en otros géneros como el thriller, aquí también hay algo al final de ello, pero aquí también sigue un poco esa senda de abrir el realismo social o el cine social hacia otros géneros, y aquí, bueno, habría un subgénero que puede ser ese tipo de cine de iniciación adolescente, ¿no? Ese cine muy común, también, por ejemplo, muy norteamericano, de formación, de paso casi ritual de la infancia a la adolescencia o de la adolescencia a una primera juventud adulta. Y aquí también los Dardenne juegan un poco con ese esquema, porque al fin y al cabo, si quitamos un poco el lado de, muy importante por otro lado, pero todo el contexto religioso, islamista, realmente lo que vemos en Ahmed es un joven totalmente desamparado, que se siente incomprendido, incapacitado para empatar con sus compañeros, con su familia. Es decir, es un joven muy permeable a influencias externas. Y aquí sí es donde entra, evidentemente, el radicalismo islamista, pero también podríamos generalizar un poco más y extender a que estamos viendo o que los Dardenne están intentando hacernos ver también una juventud perdida, una juventud que no encuentra los resortes necesarios en el Estado para retener que no le entren estas influencias radicales que pueden ser religiosas o políticas, como puede estar pasando, extremismos de derechas que pues, son exactamente como las islamistas a la hora de calar en esta juventud totalmente desorientada y que, bueno, pues aquí como Abed, el imán de la mezquita encuentra ese resquicio en él y nadie puede realmente no parar a este joven. Entonces sí es una mirada bastante certera, yo creo, por parte de los Dardenne hacia, pues o sea, para mostrar un síntoma que quizás de una manera muy esquemática en la que está ahora mismo Europa a la hora de, aquí concretamente, pues a través de Ahmed, de perder a cierta generación, no toda, pero sí que puede haber ese peligro cuando las estructuras creadas para retener, no retener, sino para dotar de un futuro o de unos intereses presentes se pierden y cualquiera que tenga un poco las ganas de ocupar ese lugar y sepa cómo hacerlo lo acaba haciendo. Por eso al final la película acaba hablándonos de, o siendo una fábula sobre la pérdida de la inocencia, ¿no? Es decir, es cómo Ahmed ha perdido esa inocencia y de repente se convierte, cuando le dice que tiene que atentar contra su profesora, se convierte en un hombre, un hombre en el sentido persona adulta, pero sin realmente tener las herramientas necesarias para comprender lo que está haciendo. Él no comprende, es un odio totalmente irracional, no vamos a decir que un juego, pero casi igual. Y ahí los Dardenne sí trabajan muy bien esa maduración acelerada, totalmente fuera de contexto, que se le va de las manos al chaval. Y hay un momento que habrán visto que vale por toda la película y de los momentos muy, muy del cine de los Dardenne, que es cuando la chica besa, ¿no?, a Ahmed y él es incapaz de empatizar o de saber ese gesto, qué significa. Él se limpia la boca rápidamente y no tiene no es un gesto típico de la infancia donde los besos hasta determinado momento pues se pueden rechazar, sino que hay un rechazo visceral hacia unas emociones que él no es capaz, ¿no? La chica desarma totalmente a Met emocionalmente y es incapaz de comprender y aceptar lo que está pasando, incluso la insistencia de ella
le aleja cada vez más y hay una... eh, no entiende ese gesto que esconde porque no tiene las herramientas suficientes, pero en cambio sí le han inculcado un odio, ¿no? Entonces ahí los Dardenne sí hacen un buen planteamiento de realmente Ahmed está a un paso de convertirse en un monstruo. O sea, es una víctima, evidentemente, totalmente manipulada, donde tampoco ha tenido, por otro lado, la suficiente motivación para poder continuar por otro camino, pero está a un paso de que le conviertan en un monstruo y en ser simplemente un vehículo eh, para matar a una persona, ¿no? Evidentemente los Dardenne tampoco no dan una solución, ellos nunca en su cine tampoco han dado una solución, son más propensos a crear dialécticas donde el espectador tenga que reprimirse de un sitio y otro, pero sí les gusta demostrar eso, los síntomas en este caso, pues de una sociedad muy deshumanizada, desquebrajada a través de muchas instituciones laicas y sociales que no están ayudando a gente como Ahmed, por ejemplo, como se ve en la película, para combatir cualquier extremismo que se les introduzca. Y dentro de esta fábula sí hay esa... y eso enlaza muy bien con Rosetta, con El Niño o El Hijo, películas de los Dardenne donde siempre han apostado por cuidar a la juventud y a la infancia, por el carácter que son un presente, pero son el futuro y los países y las sociedades dependen de cómo los jóvenes crezcan, con qué valores, con qué ideas para el futuro de la sociedad. Por eso es verdad que hay una cierta mirada muy desoladora en el joven Ahmed, de alguna manera, pero sin embargo, a pesar de ese planteamiento y esa dureza, queda al final ese final epifánico, ¿no? Esa idea de que quizás hay, con el reencuentro con la profesora, que hay esperanza, ¿no? De que, bueno, pues que en ese momento hay como un enfrentamiento, digamos, a lo mejor simbólico entre el fanatismo que Ahmed representa a su pesar y el laicismo que podría presentar la profesora. Hay ahí una confrontación que dejan un poco en el aire, pero que a su vez, bueno, pues nos permiten como decía, un final epifánico, permiten ver que quizás sí se puede todavía el derrimir a gentes como Ahmed y que no vayan por ese camino del extremismo que al final acaba con sus vidas para siempre beneficio de quienes les manipulan. En este aspecto, como digo, pues es una película muy clara, la habrán visto, muy concisa, que creo que bueno, pues deja abierto muchos debates y que bueno, pues toca un tema que no está siendo de manera puntual tratado en el cine, sobre todo europeo, pero bueno, que era necesario que los Darden también, de alguna manera, dentro de esta carrera que ellos tienen de compromiso con lo real y con los problemas sociales, pues acabasen, era normal, llegando a este punto. Y lo han hecho quizás con una película que no está por encima de sus grandes logros, pero sí, desde luego, bueno, pues en su aspecto directo, rápido, consigue muchísimo y espero que bueno, pues la hayan disfrutado y que a su vez de disfrutado les haya sugerido ideas, debates y que les hayan ampliado la percepción de la realidad. Así que muchísimas gracias y les emplazamos a la siguiente película en Filmoteca Villaverde. Muchas gracias.